Bueno, queridos, estamos leyendo en Ruth capítulo 2 y se dio lectura desde el versículo 14 hasta el versículo 17. A continuación voy a hacer una lectura de corrido de lo que corresponde en este día. Después vamos a ir meditando las distintas partes. Dice Ruth 2:14: y vos le dijo a la hora de comer, allégate aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y sentóse ella junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se hartó y le sobró. Levantóse luego para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: coja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Entonces echaréis a sabiendas de los manojos, y la dejaréis que coja, y no la reprendáis. Y espigó en el campo hasta la tarde, y desgranó lo que había cogido, y fue como una efa de cebada. Y tomólo, y vínose a la ciudad, y su suegra vio lo que había cogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de harta, y dióselo. Y díjole su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y ella declaró a su suegra lo que le había acontecido con aquel, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los finados. Díjole después Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y de nuestros redentores es. Y Ruth moabita dijo: a más de esto me ha dicho: júntate con mis criados hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas, que no te encuentres en otro campo. Estuvo pues junta con las mozas de Booz espigando, hasta que la siega de las cebadas y la de los trigos fue acabada, mas con su suegra habitó. Precioso esta última parte del capítulo 2. Y la lección que hoy corresponde, la otra vez se había dado la lección que era su primera entrevista con él, y la de hoy es la segunda entrevista, que para los que no estuvieron o no pudieron escuchar las lecciones, nos habla del momento en que Ruth conoció y pudo hablar por primera vez con el dueño de los campos a donde ella había ido a espigar. Ese hombre no era nada más ni nada menos que Booz, del cual se nos dice que era un varón valiente y poderoso de hecho, y que, como pudimos ver también en las últimas lecciones, y se nos deja ver a través de la palabra de Dios, era un hombre espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que era una persona que tenía conocimiento de Dios, pero que también amaba a Dios. Muchos de los israelitas en aquel entonces conocían a Dios, habían escuchado acerca del Dios de Israel que los había sacado de Egipto no mucho tiempo antes. Recordemos que este libro se escribe después de que muere Josué y empieza el periodo de los jueces. O sea, no había pasado demasiado tiempo desde que Dios había libertado al pueblo de Israel de Egipto. Entonces los judíos conocían por qué estaban allí y cómo Dios había hecho todas las proezas que hizo con el pueblo. Pero el conocimiento de muchos de esos judíos era meramente intelectual. Era un conocimiento como alguien puede conocer acá en Argentina la historia de la Revolución de Mayo, o ahora que se viene el 9 de julio. Conocimiento histórico, conocimiento cultural, podemos decir. Pero no así un conocimiento y un reconocimiento de Dios como el Dios del pueblo de Israel. Eso cambia muchísimo la perspectiva, y entonces entendemos y vemos que este hombre Booz era un hombre espiritual.
y lo declaraba en cada una de sus frases, en cada una de las formas de hacer. También es importante esto, porque no era un hombre de Dios solamente de palabra, sino que también lo era de hecho. Muchas veces nos ha pasado a nosotros de que se nos considere cristianos por lo que decimos, pero a la hora de obrar como cristianos o vivir como cristianos, ya dejamos mucho que desear. El Señor espera de nosotros que, así como lo hizo el Señor Jesucristo mientras estuvo acá en la tierra, dice que hacía y decía y obraba el Señor las dos cosas. Y en ninguna de las dos cosas había contradicción. Predicaba con el ejemplo, pero también con la palabra. En esta oportunidad vemos cómo la interacción que hay entre Ruth, la moabita, y Booz va creciendo. Recordemos la primera vez que ella lo escucha y habla con él y él le da lugar en su campo. Esa bondad del hombre que la dejó cautivada. Inmediatamente, como siempre decimos en este tipo de lecciones y estudios, tenemos que llevar toda la enseñanza y toda la experiencia a nosotros con el Señor Jesús. Como muchas veces nos acercamos al Señor Jesús porque se nos predicó acerca de la salvación de nuestra alma y sinceramente la creímos y la aceptamos. Entendimos un día que sin Cristo éramos muertos en delitos y pecados. Y en ese momento en que nos arrepentimos de ser pecadores y creemos en la obra del Señor en la cruz, somos hechos hijos de Dios. Pero después empieza, o debería empezar en la vida de un hijo de Dios, el crecimiento espiritual. Y ese crecimiento espiritual ya no es, como se dice en la escuela, directamente proporcional a los años que tenemos de cristianos o de hijos de Dios. Uno podría decir, una persona que conoció al Señor hace 10 años, tendría que tener ya un conocimiento de 10 años del Señor. Alguno que lo conoció hace 20 y alguno que lo conoció hace 30. Pero la realidad es que no es así. Ayer salí con mi hermano Fernando, fuimos a andar un poco en bicicleta y íbamos hablando de estas cosas. Y me dijo algo que después me quedé pensando. Lo difícil que es para un alma que se convirtió dejar de ser un niño en Cristo y dar ese salto para ser un hombre en Cristo. Hay muchos creyentes que pasan los años cronológicos y siguen siendo niños en Cristo. Tienen un discernimiento de las cosas muy limitado, siguen pensando como lo hacían antes de conocer a Cristo, siguen analizando las cosas como lo hacían antes de conocer a Cristo y siguen teniendo experiencias espirituales que muchas veces, como se vio la semana pasada, los llevan a espigar en otros lados. ¿Se acuerdan lo que les dijo Booz a ella en el versículo 8 del capítulo 2? Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Y el pastor hizo mucho énfasis en esta frase y nos dio a entender a nosotros cuántas veces nosotros vamos a espigar, vamos a buscar lo que necesitamos en lugares donde no deberíamos hacerlo, donde no nos corresponde. Y dio como ejemplo cuando nos fiamos de personas del mundo, cuando nos fiamos del dinero, cuando nos fiamos de distintas situaciones. Y yo también pensaba cuando espigamos la palabra de Dios aún en distintos lugares. Escuchamos a un pastor de una iglesia, escuchamos a un pastor de otra iglesia, escuchamos a alguien en internet, nos llega un audio de WhatsApp de otro lugar que no sabemos ni quiénes son. Vamos espigando alimento que muchas veces no es el que Dios preparó para nosotros. Entonces,
esta frase, no vayas a espigar a otro campo, también hace o da a entender del crecimiento espiritual de un hijo de Dios. Es muy distinto cuando entendemos dónde nos puso el Señor y a dónde nos llama el Señor. Y eso tiene que ver con el crecimiento espiritual. Y también decía, ¿no?, ayer, ese crecimiento espiritual necesariamente va acompañado de la cruz de Cristo. Es como si fuese, para que lo podamos entender, ¿no? Yo primero las analizo las cosas para poder entenderlas fáciles yo y después las comparto. El motor que hace, o el engranaje del reloj que hace que un creyente crezca, es la experiencia con Cristo en la cruz. A medida que vamos crucificando cosas de nuestro pasado, de nuestra pasada manera de vivir, es donde vamos creciendo realmente, espiritualmente hablando. Por eso, todo esto viene al hecho de conocer a Cristo, que es el primer paso, pero después el Señor espera de nosotros que vayamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor. Y esta lección de Ruth nos lleva a esta experiencia, como ella paulatinamente fue creciendo espiritualmente hablando también. Lo primero que lo movió a ella fue una fe, un salto hacia lo desconocido. Me quedo en Israel con mi suegra y no me vuelvo atrás a mi ciudad, a mis dioses, a mi familia. Eso nos habla de la experiencia de salvación, cuando creemos por fe. Pero luego el Señor espera, y esta palabra espera es muy importante, porque así es como actúa Dios con cada uno de nosotros, en cada una de nuestras experiencias. Dios nos espera, es paciente con nosotros, dice Pedro. Primeramente, no queriendo que ninguno se pierda, pero después dice que todos procedan a arrepentimiento. Y ahí ya abarca a los hijos de Dios y a los que no son hijos de Dios. Y con cada uno de nosotros tiene un trato especial, tiene una devoción especial al Señor y una paciencia. También esperando, como nos dice la parábola del hombre que sembró la viña. ¿Y qué pasó? Al cabo de un tiempo esa viña no daba frutos. El dueño de la viña, ¿qué mandó a hacer? A que la saquen, porque estaba ocupando lugar innecesario, pero el labrador pidió volver a estercolarla, volver a tratarla, volver a darle otra oportunidad para que empiece a dar frutos. Y así es el Señor con cada uno de nosotros. Vemos acá, a partir del versículo 14, cómo después de un tiempo en el que ella empezó a trabajar en el campo de este hombre, llegó la hora ¿de qué? Llegó la hora de comer. Espiritualmente hablando, la hora de comer también es muy necesaria, ¿no? Todos tendríamos que saber que tenemos que tener una hora para alimentarnos en las cosas del Señor. El trabajo siempre va a estar, el trabajo secular, el trabajo espiritual, ir a buscar chicos, ir a llevarlos, ir a visitar hermanos y dar la palabra. Pero hay un momento en que el Señor también, y el otro día lo dijo el pastor, venid vosotros aparte y reposad un poco. Es el momento, es la hora que también nosotros tenemos que alimentarnos. Esa es una lección que también podemos sacar de esta oración que dice acá. Y ya vemos cómo el cariño y el amor de este hombre se manifiesta de manera práctica. Por eso les decía hoy que uno puede ser un muy buen cristiano de la boca para afuera, pero después en los hechos no se ve tal manifestación. Y él le dice: allégate aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y sentóse ella junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se hartó y le sobró. Ese allégate aquí
Es precioso, porque estamos hablando de que ella era una extranjera, era una persona que no pertenecía al pueblo de Israel, no tenía parte con los israelitas. Sin embargo, a través de su fe y de su conversión, ella es incorporada a la nación de Israel, en este caso a la familia de Booz. Todavía falta la parte de la redención que va a venir más adelante, pero es lo que Dios hace con nosotros. Nosotros siendo pobres y miserables pecadores, y dice ahí en Efesios que estábamos alejados de las promesas de Dios, que en otro tiempo vivíamos conforme a la potestad del príncipe de las tinieblas. Sin embargo, ahora nos llama Dios y nos dice: allégate aquí. Y fíjense en San Juan, como esto que fue una historia real y verídica, es lo que el Señor quiere hacer con todos nosotros. En San Juan 14, el versículo 23, respondió Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Esto es precioso porque ese es el corazón de Dios y es el sentir de Dios. Por eso el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscarnos. Allégate, le dijo Booz a Ruth. Y el Señor a todos nosotros nos está diciendo: vengan a mí. El Señor se paraba en el postrer día de la fiesta y decía: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Esa es la voluntad de Dios, que podamos dejar el mundo, dejar la pasada manera de vivir y allegarnos a Él. Ese es el deseo más genuino que tiene Dios, aunque todos los deseos de Dios son genuinos, pero para que podamos entender ese amor que tiene por aquellos que redimió. Y en Apocalipsis, en el capítulo 3, el Señor, cuando le habla a la iglesia en la Odisea y le reprime, le reprende, o le reprocha, ahí está, la tibieza de la Odisea, que no es ni fría ni caliente, y que muchas veces eso nos pasa a nosotros, que estamos siempre siendo llevados de acá para allá por cualquier viento de doctrina, o cuando tenemos nuestro corazón puesto en dos lugares y somos de doblado ánimo. Acá el Señor le dice en el versículo 17: tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Los ojos del Señor, como si fuese un rayo X, unos rayos X, una radiografía demostrando lo que somos, poniéndonos y exponiéndonos espiritualmente. Y luego viene la reprensión amorosa: yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo ¿a quiénes? A todos los que amo. Eso también lo tenemos que tener bien en cuenta. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vemos como el Señor en su amor insiste, llama. En este caso llama desde afuera.
En el caso de Ruth ya estaban teniendo una conversación, ya tenían un vínculo que todavía era muy pequeño, pero la voluntad del Señor es esa, es la de abrir sus alfolíes, es la de convidar y es la de que no nos falte nada. Él desea vernos bien, Él desea vernos felices. ¿Qué tiene que haber en el medio? Una experiencia de cruz. En el libro de Apocalipsis está reflejado en esta parte que dice: arrepiéntete, sé pues celoso y arrepiéntete. Todo lo contrario a una actitud de orgullo y de soberbia. En la experiencia del hijo pródigo, que ya la hemos nombrado varias veces con esta historia de Ruth, ahí en Lucas 15, Lucas capítulo 15, cuando el hijo pródigo tuvo su experiencia espiritual de reconocimiento, cuando se vio como no se veía la Odisea, como cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo, él tuvo esa experiencia espiritual con el Señor, y en el versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y como aún estuviese lejos, viólo su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y echóse sobre su cuello, y besóle. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a los siervos: sacad el principal vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies, y traed el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué linda experiencia sobre una parábola que creo que todos los que ya somos hijos de Dios nos vemos reflejados en ella. Y muchas veces, más de una vez en la vida, nos ha tocado ir a revolcarnos en el barro con los cerdos, tener que recapacitar y tener que volver al Señor. Y lo llamativo es que siempre el Señor está ahí esperándonos. Siempre Él, en su amor y en su misericordia que se mueve, está aguardando ese momento en el cual nosotros reaccionemos, abramos nuestros ojos y podamos clamar con humildad y con sinceridad a que Él nos reciba. Y si nos ponemos a analizar, yo me anoté acá en el costadito, ¿no? Es desproporcionado el amor de Dios hacia nosotros con lo que nosotros le damos a Dios. Lo vemos reflejado acá en la parábola del hijo pródigo. Él solamente fue a pedir perdón y un poco de pan. Y Dios le dio, el Dios reflejado en el padre de la parábola le da todo. Le pone el anillo, que era el sinónimo de realeza, el vestido principal, matan el becerro grueso, hacen la fiesta. Humanamente hablando, económicamente hablando, es completamente desproporcionado. Y ese es el amor de Dios que tiene preparado para cada uno de nosotros. Ruth lo único que necesitaba y que pidió era poder espigar lo que sobraba. Y acá vos ya le está dando el alimento al punto que le sobró y se hartó. ¿Cómo cambia, no? La perspectiva cuando nos entregamos con el Señor. Hubo un ejemplo histórico también en la época del rey David. Fíjense en 2 Samuel, ahí después de Ruth viene 1 Samuel, después 2 Samuel. Uno de los hijos de Jonatán, que era el amigo de David y era como su hermano,
Y 2 Samuel capítulo 9. Unos capítulos anteriores a lo que vamos a leer ahora, había muerto el rey Saúl, había muerto Jonatán, su hijo, en la batalla, y David, que ahora era el rey de todo Israel, pregunta en el versículo 3, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Cuando se lo presentan a este muchacho que se llamaba Mefiboset al rey, lo llevan a la corte en Jerusalén, dice en el versículo 7, y díjole David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te haré volver todas las tierras de Saúl tu padre, y comerás siempre pan a mi mesa. La respuesta de Mefiboset no fue, está bien, me lo merezco, es lo que corresponde. La respuesta de Mefiboset en el versículo 8 fue, y él, inclinándose en señal de humillación, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Qué distinto, ¿no? Esa actitud que tenía este Mefiboset, si la comparamos con la del hijo pródigo, cuando dijo, Padre, dame lo que me corresponde. El padre todavía estaba vivo y ya estaba pidiendo la herencia en vida, hablando de esa muerte o esa separación con el padre, y esa indignidad que sentía Mefiboset, que a pesar de todo fue galardonada. Fíjense en el versículo 13, al final del capítulo, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Precioso, porque Dios galardona, y Dios lo que promete también lo cumple. Solo espera de nosotros esa actitud de humildad, esa actitud reverente, y Él tiene aparejadas para nosotros todas estas cosas preciosas. Entonces vemos cómo, si volvemos a la historia de Ruth, cómo ella ahora es traída y llevada a la mesa directamente de Booz, y es tratada y hospedada como si fuese alguien más de la casa, como una huésped y también como una amiga. Y en respecto a esto también el Señor Jesús dejó palabras muy hermosas en San Juan 15, se los leo yo, que dice, nadie tiene mayor amor que este, San Juan 15:13, que ponga alguno su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vemos cómo la historia de Ruth ahora la podemos hacer propia, porque acá el Señor Jesús nos está hablando a nosotros, y quiere compartir todas sus riquezas. Un siervo se queda como siervo. En cambio, el Señor quiere que seamos más que siervos, que seamos amigos en este caso. Sinónimo de poder estar en la mesa con el Señor y compartir con el Señor.
y dice en la palabra que vos le dio del potaje, y nos da a entender que él mismo también no mandó a los esclavos o a los siervos a que le sirvan a Ruth, sino que él mismo de su propia mano, siendo un hombre tan poderoso como era y tan rico, le dio de comer a esta mujer. Nos habla también de esa humildad que tenía este hombre a pesar de lo poderoso que era. Y no sé si se acuerdan, hace una semana cuando vimos la experiencia que tuvieron los discípulos con el Señor Jesús luego de haber resucitado, que ellos estaban pescando toda la noche y no pudieron sacar nada, y cuando llegaron a la orilla el Señor también los estaba esperando con un pez sobre las ascuas, y dice que les dio pan y les dio pescado y les dio de comer el Señor en persona. Por eso todo lo que vemos nosotros reflejado en el Antiguo Testamento tuvo cumplimiento con el Señor Jesús. Es precioso. Todas las figuras que aparecen del Señor Jesús en el Antiguo Testamento, Él vino y las cumplió en el Nuevo. Y es señal también de esto que quiere hacer el Señor con nosotros, de darnos de comer Él mismo, que tiene aparejados para nosotros toda su bondad y todo su amor. Hubo otro también que comió del plato del Señor. ¿Se acuerdan quién fue? ¿Quién? Judas, ¿no? Para nosotros quizás nos parezca normal. Yo sé que hay gente que si le tocas una papa frita del plato, te pega en la mano como poco, ¿no? Y realmente en la antigüedad, compartir y meter el pan de uno en el plato del otro era un símbolo de muchísima confianza, de muchísimo amor, de comunión. No era algo que se tomaba a la ligera. Y el Señor, aún en el último momento de Judas, le permitía, ¿no?, mojar su pan en el bocado. Y esa misma noche dice ahí en San Juan, no lo vamos a leer, en San Juan 13, después lo pueden buscar. Luego de haber comido el bocado salió Judas de la sala. El Señor ahí instituye todos los símbolos que nosotros ahora conocemos, y Judas salió a traicionarlo. Como muchas veces, a pesar, volvemos siempre sobre lo que hemos dicho, de todas las oportunidades que nos da el Señor, de todo el amor que manifiesta, de la misericordia, de la paciencia, si nuestro corazón está duro, es muy difícil que el Señor pueda actuar sobre nuestra vida. Hubo mucha gente que se acercaba al Señor para comer, pero que cuando lo tuvo que aceptar como su Salvador lo rechazó. Entonces, las oportunidades están. El Señor dio su vida para salvarnos a todos, pero se han de salvar aquellos que realmente le acepten. Y lo mismo pasa a la hora de darnos el alimento espiritual. El Señor viene y nos da la palabra, nos manda a los hermanos que la enseñen, nos da el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Pero si nuestro corazón está duro, está rebelado, está orgulloso, es muy difícil que podamos espigar y alimentarnos, y mucho menos, como le pasó a Ruth, hartarse y que le sobre. En una parte de la Escritura, no me acuerdo ahora porque no lo busqué, creo que dice que Dios no da el Espíritu por medida, ¿no? No regatea, no mezquina Dios las cosas. En abundancia, de balde, que sobre. Y sin embargo nosotros, cuando Él nos dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos en mis caminos, te doy, pero no tanto. Te doy, pero hasta acá no más. Te doy, pero si me das. Siempre la primera opción nuestra es como si fuese una transacción, ¿no?
yo te doy para que vos me des. Cuando en realidad la actitud nuestra tendría que ser la de Mefiboset. Yo soy un perro muerto, no merezco nada. El hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Sin embargo, la misericordia del Señor es lo que se lee también ahí en Romanos capítulo 5, que tanto conocemos, en el versículo 8. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros. Y el pastor lo enseñó, ¿no? Encarecer, ¿qué significa? A ver si alguien se acuerda. Encarecer significa demostrar o exhibir algo, incluso alabar algo. El Señor es como si nos estuviese mostrando y alabando su amor. Caridad es amor para con nosotros. Porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, dice en Romanos 5:8. Acá se ve en vos esa caridad, ese amor de Dios, exhibiendo esa forma de ser que tenía este hombre, porque tenía a Dios en el corazón. Amor, simpatía, gracia, todas cosas que realmente si no tenemos al Espíritu de Dios en el corazón, podríamos tener amor humano, pero que se corta, simpatía, solamente cuando nos tratan bien, cuando vamos todos más o menos al mismo lugar. Pero todas esas cosas, humanamente hablando, una vez decía un pastor, aún el amor, que siempre se nombra el amor de la madre, lamentablemente está mediado por el pecado. Entonces no es un amor puro. La frase ¿cuál es? No hay amor más puro que el de una madre. Bueno, las madres y los padres somos pecadores. Entonces no puede haber pureza donde hay pecado. Sin embargo, cuando viene de Dios, ahí sí podemos decir, no hay amor más puro que el de Dios. No hay amor como el amor de Cristo, dice el himno, ¿no? Y eso se ve también reflejado en los hijos de Dios cuando nos dejamos obrar por el Señor. Podemos tener amor, podemos tener simpatía con las almas, podemos tener gracia, porque está obrando en nosotros el Señor. Después de comer y de hartarse, versículo 15, ¿qué dice? Ruth 2, 15. Levantóse luego para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: coja también espiga entre las rabillas y no la avergoncéis. Acá la primera oración que leyó la hermana, levantóse luego ¿para qué? Para seguir trabajando. Eso también es una lección para nosotros. Muchas veces queremos ser alimentados y nos deleitamos porque nos hace bien ir a la casa de Dios, escuchar la palabra, pero hay tiempo para alimentarse y también hay tiempo ¿para qué? Para trabajar. Y esto en esta mujer lo vemos claramente manifestado. La importancia que tiene también para Dios, como lo dijimos la última vez que hablamos aquí, no estar ociosos, no estar sin hacer nada. Pedro dice ahí en la epístola, ahora me estoy acordando, fíjense, vamos a buscarlo juntos. Creo que es en 2 Pedro. Sí, 2 Pedro capítulo 1. Acá nos está hablando de un crecimiento espiritual. En el capítulo 4 dice, versículo 4, 1:4, por las cuales nos son dadas, o sea, no las tenemos de nosotros mismos, nos vienen de arriba, preciosas y grandísimas promesas. Pensemos en Ruth.
para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina. Una bendición que antes no teníamos. Ahora somos participantes de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo en el corazón. La nueva criatura ha nacido en nuestro corazón. Que no es lo mismo el Espíritu Santo que la nueva criatura. Pero la nueva criatura es de Dios y ya no peca. Y después dice, habiendo huido, como huyó Ruth, de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Vosotros también, ahora nos habla a nosotros, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad, ¿qué quiere decir? Tenemos que empezar a demostrar que el Señor nos salvó. En vuestra fe, virtud. En la virtud, ciencia. Sobre cada una de estas palabras se puede hacer una predicación, ¿no? Y en la ciencia, templanza. Y en la templanza, paciencia. Y en la paciencia, temor de Dios. Y en el temor de Dios, amor fraternal. Y en el amor fraternal, caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, ¿qué pasó con la comida de Ruth? Se hartó y ¿qué? Y le sobró. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ¿qué? Ociosos, ni ¿qué? Ni estériles. Estéril es algo que no da fruto. Una planta, cuando está mal, se dice que está estéril. No da lo que tiene que dar. En la tierra, si está mal, es una tierra estéril, no produce fruto. Bueno, si tenemos todas esas cosas que son las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, acá nos dice Pedro, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero, dice el versículo 9, el que no tiene estas cosas, ¿qué es? Ciego, y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Las dos caras, ¿no? Acá nos muestra a Filadelfia, Pedro, y nos muestra a la Odisea. Nos muestra a Ruth y nos muestra a Orfa. Nos muestra la carne y nos muestra la vida en el Espíritu. Cómo el Señor está esperando de nosotros que crezcamos. Dice Pedro, dice ahí en Hebreos, ¿no? Que de vosotros esperamos más cercanas a salud, dice, ¿no? Mejores cosas y más cercanas a salud. Yo lo tenía anotado, pero bueno. Ahí está. Hebreos 6:9, ahí está. Hoy lo vi porque está subrayado, pero no. Hebreos 6:9 dice: pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas y más cercanas a salud. Qué precioso es como el Señor, a través de estas lecciones, nos está esperando. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de Esdras y Nehemías? Comienza la historia con ruinas, comienza la historia con desolación. Pero la enseñanza de esos dos libros es que el Señor restaura, y sobre lo que está destruido a causa del pecado, el Señor puede volver a levantar. En este caso eran los muros de Israel y el templo de Jerusalén. Y sobre lo que está destruido el Señor puede obrar, puede construir y puede levantar. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. En el caso de Ruth, si volvemos al libro, ella, una vez que terminó de comer, volvió a trabajar. Nos da la palabra también esta lección preciosa de cómo Él la cobijó bajo sus alas. Se lo habló la semana pasada ya.
a pesar de que no se conocían, hace horas nomás que se habían conocido. Y sin embargo él obró con ella con misericordia y le permitió no solo quedarse en su campo, sino que después le da esa ayuda para que los otros echen a sabiendas manojos. Cada vez que cosechaban el trigo, en este caso la cebada, dejaban caer un poco para que ella lo junte. Y ahí nos habla también del esfuerzo de ella, ¿no? Porque no recibió de arriba todo, sino que ella fue y ella no sabía de que la estaban ayudando. Y el punto tal que cuando desgranó todo lo que había cosechado, llegó a juntar una efa de cebada. Y la efa es como si fuese un barril o una ánfora, ¿cómo que se dice? Un jarrón, que le caben más o menos 37 litros de agua. Pensemos lo que conocemos un poco, los baldes de pintura de 20 litros, 2 de esos llenos de cebada. Es todo lo que pudo cosechar en ese día. ¿Y todo por qué? Porque fue ayudada por la poderosa mano del Señor, porque Dios resiste a los soberbios, pero ¿qué? Pero da gracia a los humildes. Vemos como toda la palabra de Dios, en definitiva, queridos, es muy simple. Es muy simple la palabra de Dios. Todos los textos que estuvimos leyendo o citando hablan de lo mismo. Hablan de un corazón que se humilla y que cuando nos humillamos Dios nos ensalza. Y por el contrario, cuando nos ensoberbecemos, Dios nos tiene que humillar. Más al soberbio, más al altivo, mira de lejos. Entonces, esa es la gran lección, creo, que tenemos que aprender en este día, y después que la aprendemos, tratar de ponerla en práctica. Revisar cómo estamos delante del Señor, y si estamos en una situación de rebeldía o de orgullo, de soberbia, que podamos humillarnos, tener la actitud que tuvo Mefiboset para con el rey David, y rogarle al Señor que todavía tenga misericordia de nosotros. Después, ella va a la casa, le cuenta a su suegra, Noemí, todo lo que había pasado, y incluso le lleva comida. Alimenta luego de ser alimentada. No se queda con el talento, como dice la parábola, ¿no? No lo esconde, sino que después va y lleva fruto. Me acordaba también de cuando el Señor tuvo el encuentro con el endemoniado gadareno, cuando el hombre fue salvado y fue recuperado y estaba en su cabal juicio, el Señor, ¿qué le dice? Porque él lo quería seguir al Señor, ¿no? Y el Señor le dijo: no me sigas a mí, vete a tu casa, a tu parentela, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y ahí tenemos ya nosotros también una misión muy importante. Como nosotros tenemos también la bendición y la oportunidad de poder ayudar y bendecir a los que nos rodean. Todo esto es hermoso también ver cómo la inocencia de Ruth nos muestra cómo ella interactuó con un hombre que la ayudó y le dijo: se llama Booz. Ella no lo conocía, Noemí sí, porque era su pariente. Y lo que venimos viendo también en estas lecciones es cómo Dios va obrando y va preparando todas las cosas para bendición de los suyos. Pero esa ignorancia que ella tenía de su Redentor, porque Booz es su Redentor, y cómo Dios paulatinamente, de a poquito, nos va abriendo también los ojos espirituales para que vayamos conociendo. Recordemos lo que leímos hace poquito en Pedro. El que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta. Pero a medida que vamos creciendo en el Señor, le vamos conociendo. Vamos conociendo distintas facetas del Señor. Fernando el otro día cuando predicaba decía: el Señor es como si fuese un diamante. ¿Se acuerdan? ¿Algunos se acuerdan? Clic, clic.
Bueno, yo tengo mucha memoria para algunas cosas y para otras no, pero... Es como un diamante. ¿Cómo es un diamante? ¿Es un cuadrado? Tiene muchas caras. Muchísimas, ¿no? Y son todas distintas facetas del Señor Jesús. Él es un diamante de por sí. Pero nosotros vamos conociendo y apreciando cada una de sus facetas. En este caso, la experiencia de Ruth para con vos es esa. Lo fue conociendo de a poco. Y eso es lo que también el Señor quiere que hagamos para con Él. Job, fíjense, antes de los salmos está Job. Tuvo que pasar por muchísimas experiencias durísimas. Pero al final de todas esas experiencias entendió una cosa. En el capítulo 42, versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros esto? ¿Cuántos de nosotros venimos desde chiquito a la iglesia y llegó un momento en nuestra vida? Pero yo no conocía esto del Señor. Que en realidad tendría que ser así siempre, ¿no? Cada vez que escuchamos la palabra, cada vez que leemos un texto, el Espíritu Santo tendría que mostrarnos una faceta más del Señor, una cara más de ese diamante. Muchos de nosotros vivimos muchos años en ignorancia, pero a medida que el Señor nos va hablando y nosotros le vamos escuchando, también le empezamos a ver. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que no quede solamente nuestro conocimiento de Cristo en algo que nos contó otro. Porque es muy lindo escuchar experiencias de otros, ¿no? Escuchamos esta experiencia, este testimonio, me hizo muy bien. Escucho este otro testimonio. Los pastores nos cuentan cómo les pasaron cosas con el Señor. Pero todo eso es de oídas. Ahora el Señor quiere que nosotros le veamos a través de nuestros ojos, de nuestra experiencia. Y eso ya implica buscar personalmente de acercarnos a Él. ¿Qué es lo que le estaba pasando a Ruth? Ella sabía que había un Dios de Israel, sabía que ese Dios los había libertado de Egipto, conocía todas las promesas, pero ahora estaba conociendo a través de vos personalmente a ese Dios todopoderoso y tan misericordioso. Y ella también puede decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por último, les quiero compartir un texto que está en Efesios. Capítulo 3. El versículo 17. Dice, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Para qué? Arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. No que comamos un poquito y que nos quedemos con hambre. La experiencia que el Señor espera de nosotros es que seamos llenos, en este caso del conocimiento de Cristo,
y llenos de toda la plenitud de Dios, porque para eso murió el Señor, para salvarnos, pero después para hacernos participantes de su gloria, para ponernos en la mesa al lado de Él y compartir con Él y tener comunión con Él. No para que estemos del otro lado, como se dice, mirando, sino que ahora seamos uno con Él. Por eso tenemos que tratar de comprender todas estas cosas, que como se cantaba hoy, ¿no? El amor de Dios es maravilloso. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.